¿Cómo están, queridos estudiantes? Continuando con el desarrollo curricular en el área de biología, tenemos como siguiente tema el estudio del núcleo. Como podemos observar en esta imagen, tenemos una célula. En el interior de la célula podemos observar el núcleo. Una célula, como todo ser vivo, nace, crece, reproduce y muere. A estos procesos se conocen como ciclo vital. El núcleo es una característica de las células eucarióticas porque tienen una forma bien definida, tanto en las células animales como en las células vegetales. En cambio, en las células procarióticas, que son células primitivas, porque el ADN, se encuentran fragmentos de ADN dispersos en todo el citoplasma, es decir, no tienen un núcleo bien definido. El núcleo de cada célula controla la vida de la célula y transmite los caracteres hereditarios, puesto que dentro de ellos se encuentra el ADN que contiene los genes de las características que se van a transmitir de generación en generación. Por lo general, la forma de los núcleos es de una forma esférica y se encuentra en la parte central de la célula, pero existen algunos núcleos que se encuentran muy próximos a la membrana celular. Estas células que contienen un solo núcleo son conocidas como mononucleadas. En cambio, también podemos observar algunas células que tienen dos núcleos, que son conocidas como binucleadas, como el caso de las células hepáticas, las células hepáticas, ¿no? Algunas células también tienen varios núcleos o muchos núcleos que son conocidas como polinucleadas, el caso de las fibras musculares. Por lo general, la forma del núcleo es esférica, como lo habíamos mencionado anteriormente. Por ejemplo, aquí tenemos un óvulo que el núcleo es de forma esférica. Acá tenemos un espermatozoide que la forma del núcleo es ovoidal. Acá tenemos una célula nerviosa, este es el caso de la neurona, que tiene una forma esférica. Acá podemos observar los glóbulos blancos, que el núcleo tiene una forma irregular. Sabemos que el tamaño del núcleo es de acuerdo al espacio proporcional que existe en el citoplasma. Muy bien, en el curso de la vida de la célula, el núcleo pasa por dos periodos o dos etapas que son conocidos como el periodo mitótico y el periodo interfásico. El periodo interfásico es denominado también como periodo de reposo, ¿sí? Que vamos a mencionar en esta imagen. En esta etapa de la división celular o ciclo celular tenemos a la fase G1. En la etapa o la fase G1, la célula duplica su tamaño y aumenta la cantidad de organelas, enzimas y otras moléculas que existen en el interior de la célula. Acabando esta etapa se pasa a la fase S. En la fase S se va a dar la duplicación del ADN, es decir, se va a duplicar el material genético existente en la célula. Una vez que se duplique el material genético, se va a pasar a la etapa o la fase G2. En la etapa o la fase G2, los cromosomas empiezan a condensarse, es decir, se van a hacer visibles. Una vez que se acabe la etapa G2, va a atravesar por la división celular. En la división celular se pueden encontrar las 4 subetapas que son la profase, la metafase, la anafase y la telofase, que se conoce como etapa de mitosis, ¿sí? La interfase, como podemos ver acá en esta imagen, son las etapas que ya hemos mencionado anteriormente, que son la fase G1, la S y la etapa G2. Donde podemos observar que se ha duplicado el material genético, los organelas han aumentado de tamaño, se han duplicado algunas estructuras. Por ejemplo, acá podemos observar los centriolos y los áster mitóticos, ¿sí? Una vez que se pase la etapa G1, la etapa S y la etapa G2, se va a pasar a la etapa de la profase. En la etapa de la profase, como dijimos anteriormente, ya los cromosomas o el núcleo se va a desorganizar y los cromosomas van a ser visibles. Los centriolos, juntamente con los áster, van a empezar a migrar a los polos de la célula. Una vez que lleguen a los polos de la célula, estos áster van a formar a través de las cromatinas unos usos mitóticos para poder poner a una posición fija a los cromosomas o al material genético de la célula. Como siguiente etapa se tiene a la etapa de la metafase. Juntamente con los centriolos, los usos mitóticos van a realizar unos movimientos oscilatorios, es decir, movimientos circulares, que van a lograr que los cromosomas se alineen en la parte central de la célula o en la zona ecuatorial.
¿sí? Acá, una vez que se alineen los cromosomas, van a combinar sus genes, es decir, van a combinar el material genético. Pasando esta etapa de la metafase, se va a pasar a la etapa de la anafase. La etapa de la anafase se conoce como etapa de migración. Una vez que se ha duplicado o se ha combinado el material genético, la mitad del material genético va a migrar a un polo y la otra mitad del material genético va a migrar hacia el otro polo, para dar una etapa de estrangulamiento celular. ¿Sí? Es decir, va a atravesar la etapa de la citocinesis como resultado. Acá se va a empezar a englobar o a encerrar a todo el material genético, es decir, a los cromosomas. En la etapa de la telofase se va a dar un estrangulamiento de toda la célula que va a dar origen a dos células hijas idénticas a la célula madre. Muy bien, durante este periodo el núcleo presenta las siguientes estructuras, como podemos observar acá. Tiene una membrana nuclear o envoltura nuclear conocida como carioteca, un nucleolo o cromatina jugo nuclear, que las vamos a mencionar más adelante. Acá tenemos una vista más amplia sobre la membrana nuclear o la carioteca. La membrana nuclear o la carioteca está compuesta por dos membranas, una externa que tiene comunicación con la célula, una interna que tiene una comunicación directa con el interior del núcleo. Estas membranas, la externa y la interna, están limitadas a través de unos poros, como podemos observar acá, que son conocidos como poros nucleares. La función de estos poros nucleares es realizar el intercambio de sustancias nutritivas o sustancias de desecho del interior del núcleo a la célula y del núcleo, de la célula al núcleo, es decir, un proceso viceverso. Como ya mencionamos anteriormente en el tema anterior, podemos observar y sabemos que se van a asociar a la membrana del núcleo los ribosomas. Los ribosomas tienen la función de sintetizar las proteínas. Sabemos que la membrana del núcleo o la carioteca tiene la misma estructura que la membrana celular. Está compuesta por fosfolípidos, glicoproteínas que ayudan a la síntesis de aquellas sustancias que van a ingresar al núcleo y van a salir del núcleo. También se va a asociar a la membrana del núcleo el retículo endoplasmático rugoso, que va a sintetizar los fosfolípidos, las glicoproteínas que se van a encontrar en la membrana del núcleo. Muy bien. También podemos observar la siguiente estructura que presenta el núcleo, es el nucleolo. El nucleolo, que por lo general se va a encontrar en la parte central del núcleo y es por lo general 1. Este núcleo contiene el ARN. Sabemos que el ARN cumple una función muy importante durante la división celular. Esta es la que activa la división celular en el ciclo vital de la célula. Tenemos a la cromatina que se ven como acá, como unos filamentos que se condensan, y al condensarse durante la división celular, específicamente en la etapa de la interfase, va a dar como resultado a los cromosomas. El nucleoplasma, que es muy parecido al citoplasma, que contiene es una sustancia incolora y es más o menos viscosa, que va a ayudar a mantener una posición fija al núcleo, a la cromatina y a todo el material que se encuentra en el interior de la célula, del núcleo. Muy bien. El carioplasma o el nucleoplasma, como podemos observar y dijimos acá, la función que cumple, tiene o comprende las siguientes estructuras. El jugo nuclear, que es la estructura viscosa que mantiene en una posición fija a las estructuras que se encuentran en el interior del núcleo. El nucleolo, que ya dijimos que contiene el ARN. Y la cromatina, que al condensarse van a formar las estructuras filamentosas que son los cromosomas. Los cromosomas son visibles durante la división celular. Eso se caracterizan porque dentro de ellos se van a encontrar los genes, es decir, el material genético. Estos cromosomas tienen la capacidad de duplicar su material durante la división celular, que van a formar el ADN, que es el ácido desoxirribonucleico. Este ADN está compuesto por dos hileras de mononucleótidos, como podemos observar acá. Dentro de las hileras de mononucleótidos se van a encontrar las bases nitrogenadas, en este caso que son la adenina, timina, guanina y citosina. Estas bases nitrogenadas se comunican a través de los puentes de hidrógeno y en sí se van a comunicar a las hileras de mononucleótidos a través del ácido monofosfórico y del azúcar.
Estos cromosomas tienen una estructura típica o un cromosoma tipo tiene las siguientes partes. Tiene una parte central que es el centrómero, ¿sí? Que por lo general es la parte central de los cromosomas. A partir del centrómero se van a formar los brazos superiores o conocidas como cromátidas, los brazos inferiores o también conocidas como cromátidas, ¿sí? Los extremos de cada brazo o cromátida se conoce como telómero, que son los extremos. Cada brazo o cada cromátida contiene en su interior unos fragmentos. Cada fragmento contiene una característica específica, es decir, un fragmento tiene el color de ojos, la forma de los ojos, el tamaño de las pestañas, etc. En algunos de los brazos inferiores, no todos los cromosomas, pero algunos presentan unas prolongaciones que son conocidas como satélites. El centrómero está limitado por los cintocoros, que es el estrechamiento tanto de los brazos superiores y los brazos inferiores y dan como resultado al centrómero. Los tipos de cromosomas según su forma. Los tipos de cromosomas según su forma son 4. Son el metacéntrico, submetacéntrico, acrocéntrico y telocéntrico. Los metacéntricos se caracterizan porque la parte central es el centrómero, que indica que los brazos superiores como los brazos inferiores son del mismo tamaño. En cambio, los submetacéntricos sigue siendo la parte central del centrómero, pero podemos observar que los brazos superiores son un poco más pequeños que los brazos inferiores. En los acrocéntricos se caracterizan porque la parte central sigue siendo el centrómero, pero los brazos superiores son extremadamente pequeños y los brazos inferiores son extremadamente largos. Los telocéntricos se caracterizan porque el extremo es el centrómero, ¿sí? Y solamente tiene brazos inferiores que pueden ser largos o pueden ser cortos, siendo sus otros extremos los satélites. Muy bien, espero que les haya servido de mucho. Con ayuda de su texto guía se les va a enviar actividades de refuerzo. Que tengan un buen día.